poco sí me pude ajustar al horario habitual. Entonces, bueno, por eso les programé a las 10:30 para que estemos todos a tiempo con la clase, porque la presentación sí está extensa. Y hoy, bueno, nos toca ver sobre cómo se fue poblando. Así que, bueno, pues vamos a ir empezando poco a poco y ya se están integrando los demás. Eh, voy, voy a iniciar ya con la grabación, jóvenes, y ya como se vayan incorporando el resto de los compañeros, bueno, pues ya ahorita checo la asistencia para pues avanzar un poquito más rápido y que no nos gane el tiempo, jóvenes. Bien, entonces voy a iniciar con la grabación. Voy a cerrar ahorita también mi cámara para no tener problemas de conexión. Ayer pues, tuvimos un poquito de problema de audio, lo que pasa es de que mi micrófono sí se descompuso porque como tiene entrada USB, como que ahí tenía un falso contacto y no pude arreglarlo, pero bueno, ya tengo otros audífonos. Bueno, jóvenes, ya se van integrando más. Voy a compartirles el escritorio para iniciar y continuar con nuestra clase que ayer terminamos la primera parte de las pandemias hasta la parte de las enfermedades que propagaron los españoles. Y hoy vamos a continuar con la inmigración femenina española y el matrimonio. Aquí ya vamos a iniciar con un proceso de población. También vamos a ver cómo se fueron generando los distintos grupos sociales jóvenes entre la comunidad negra, las mezclas que se dieron. Entonces, bueno, espero que terminemos con este tema y luego ya para el siguiente martes continuamos con la cuestión también de las clases o grupos sociales y la política. Bien, entonces ya todos pueden observar ahí la presentación, o por lo menos que alguien me confirme. Sí, sí se ve. Sí, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a continuar con la inmigración femenina española y el matrimonio. Cómo se dieron los encuentros, cómo es que se daban los matrimonios jóvenes y sobre todo pues también aquí el papel que jugó la mujer. Dice, las mujeres que tomaron la decisión de viajar a la Nueva España fueron siempre menos numerosas que los varones. Muchas de ellas jóvenes iban a buscar a sus maridos, que se fueron a buscar riqueza y luego que de pronto ya no regresaron, o mujeres viudas, como también ya les había comentado, que iban también a buscar cierta fortuna, pero sí fueron en menor número que los varones. Dice, si bien su migración mayoritariamente fue denominada de cadena, pues lo que pasaron mujeres, esposas y niños familiares de los conquistadores, encomenderos y administradores. Entonces, como iban a cumplir propiamente con una función, dejaron su familia en España, pero luego después se unían, ¿verdad? Venía el reencuentro y para vivir todos juntos acá en la Nueva España. Dice, cuando la situación se tranquilizó en la Nueva España, las esposas de los conquistadores demandaron los beneficios de su sacrificio. Algunas obtuvieron préstamos familiares y se embarcaron por América, encontrándose que sus maridos pues vivían en adulterio. Eso era lo más normal, ¿no? Llegaron y incluso ahí en la crónica Hernán Cortés de pronto también les repartía mujeres y bueno, pues ya cuando ellas regresan, de hecho la mayoría de ellas no es que las fueran a traer, sino que ellas por su propia voluntad pedían ir a la Nueva España pidiendo préstamos para ir en busca de sus maridos y ya al regresar, bueno, pues sorpresa, no se encontraban con que había un adulterio. Dice, los conquistadores contrajeron nupcias con las hijas de los caciques indígenas o procrearon con las mujeres obtenidas como parte del botín de la conquista. Y tuvieron pues una gran prole con una o varias de ellas, así también de las concubinas esclavas, indias y negras, con quienes también se aumentó la especie. Entonces, bueno, la relación en este caso fueron por las mujeres que se obtenían por el botín, también con las hijas de los caciques, concubinas esclavas, indias, etcétera. Bueno, es así como se vino a dar el proceso de población. Dice, hubo otras mujeres migrantes fuertes, jóvenes. De hecho, eso es un señalamiento que se hace Elsa Malvido en el texto, que las mujeres que emigraron de España hacia la Nueva España, pues eran mujeres fuertes, mujeres que, como se anunciaba, tenían que ir preparadas porque había enfermedades, porque de pronto los españoles relataban que era difícil, ¿no?, poder sobrevivir en ese nuevo mundo. Entonces las mujeres que emigraron, pues
Al parecer esa marido dice que son mujeres muy fuertes, eran mujeres guerreras, eran mujeres prostitutas, encomenderas, que a su vez también eran esposas de los encomenderos, gobernadoras, hacendadas y viudas, y desempeñaron papeles importantes a pesar de todo y que fueron una minoría. Ahora tenemos el clero, los supuestos asexuados. Dice otra vertiente poblacionista hispana, aunque restringida y en apariencia para aquello del voto de castidad no siempre respetado, pues provino de la conquista espiritual, siendo las órdenes religiosas las que señorearon en el siglo XVI y se repartieron los espacios de la doctrina en la Nueva España. Acuérdense que, bueno, pues la iglesia es quien tenía el control, incluso quien tenía los recursos, y por lo pronto, obviamente que iban a repartirse los espacios, las tierras, etcétera. Y bueno, los primeros fueron los franciscanos que llegaron hacia 1524, únicos dueños y señores de las almas neófitas. Para 1559 había ya más de 380 franciscanos quienes tomaron como base de su conversión la zona de asentamientos prehispánicos del control de México. 210 dominicos distribuidos en 40 casas tomaron los asentamientos de los mixtecos y zapotecos en Oaxaca. Y 212 agustinos que por ser los penúltimos en arribar ocuparon los espacios vacíos de 40 casas. Y ya para 1572 entraron los jesuitas, quienes fueron expulsados en la Nueva España en 1777. De hecho, cuando veamos las reformas borbónicas, ahí nos vamos a dar cuenta cómo incluso no solo los jesuitas, sino el resto de las órdenes mendicantes fueron expulsados de la Nueva España. Y el señalamiento de que tenían que sobrevivir bajo sus propios recursos, se separa el clero regular, secular, y bueno, pues las órdenes mendicantes simplemente se da una separación con la iglesia, y esto es hasta 1777. Dice, de gran privilegios gozaron los religiosos regulares los primeros 50 años de la colonia, y fueron reprimidos severamente y expulsados hacia el norte al comprobarse los abusos cometidos hacia los indios, las enemistades con las autoridades reales y civiles. Al parecer, jóvenes, cuando vienen, bueno, las reformas borbónicas parece ser que identifican eso, y quizás este es el argumento por lo cual los religiosos fueron expulsados, porque al parecer reprimían a los indígenas, abusaban de ellos y al parecer no se les daba un buen trato. Yo esto ya lo había mencionado en clase, que siempre, bueno, en las crónicas vemos que quienes son los que protegen a los indígenas pues eran las órdenes mendicantes, son quienes les llevan proceso de evangelización, son quienes les enseñaron a leer, son quienes enseñaron a rezar, a prepararlos para la conversión, y de pronto el San Maldito en su texto se señala que, bueno, fueron expulsados precisamente porque se comprobó que abusaban, ¿no? Castigaban y maltrataban a los indígenas. Entonces, bueno, eso es un dato que Elsa Maldito nos proporciona en su texto. Dice, el clero secular llegó más tarde, cuando el obispo Palafox y Mendoza decidió quitarles las prebendas al clero regular y secularizar la iglesia. Entonces, como les había dicho, durante las reformas borbónicas el clero se separa, el clero regular, bueno, pues que son las órdenes mendicantes, tienen que subsistir bajo sus propios recursos, y luego posteriormente pues llega el clero secular, que son los sacerdotes, ¿verdad? Los padres de la iglesia, y que de alguna forma son los que están secularizando la iglesia. Tenemos aquí las estadísticas jóvenes de la población ibérica en la Nueva España, que comprenden los años de 1569 a 1646. Tenemos año, población y el cronista. Tenemos que para el año 1529 hay aproximadamente una población de 8,000 gentes, y esto es relatado por este cronista Juan de Zumárraga. Para 1533 la población aumenta, bueno, no aumenta, se queda igual, y bueno, pues esto es relatado por este historiador Boyd Bowman. Ya para 1570, bueno, vamos a ver jóvenes que aumenta y desciende porque esto también se da por los tipos por las enfermedades que se van propagando. Entonces esto no, algunas veces se mantiene, otras veces sube, otras veces baja, pero no siempre es así como ascendente, ascendente. Entonces sí hubo problemas para repoblar, porque de pronto no había, digamos, población muy fuerte, todavía seguía siendo vulnerable ante las enfermedades, y también porque, bueno, la comunidad negra asesinaba a bastantes indígenas, entonces se convirtieron en un problema, ¿no? Demasiada violencia. Ya para 1570, bueno, hay una población baja de 8,000 a 7,067, esto narrado por Pérez Bustamante,
En 1570 desciende a 6.644, esto relatado por el historiador Rosenblatt. Para 1570, del 1570 al 1574, desciende de 7.067 y aumenta hacia 10.061. Y ya para 1646, bueno, pues ya es una población un poco más aumentada de 13.780. Entonces, bueno, esto es lo que los cronistas relata ahí el San Malvido, de cómo de 8.000 aumentó a 13.780 a partir del año 1529 hasta 1646, digamos, un siglo en estar poblando, y que a pesar de todo, pues de 8.000 a 13.000, pues es poco, jóvenes, es muy poco el porcentaje que se aumenta en 100 años, o sea, no es algo que pudiera ser de forma inmediata la reproducción, o sea, realmente sí se llevó su proceso, se llevó su tiempo, pero porque también se encontraban otros inconvenientes a la hora de mezclarse. Los indígenas no quieren mezclarse con los españoles, pero los españoles sí tomaban a las mujeres, eh, pero había aún así una negación hacia la población, hacia el aumento de la población. Entonces, bueno, eso tenemos que se da precisamente en un siglo. Ahora vamos a ver la población africana, jóvenes, cómo es que se trajo a la comunidad negra, cuáles eran los principales, digamos, oficios o roles que formaba o que tenían que llevar a cabo la población africana. Entonces tenemos que los habitantes de África esclavizados y objetos de controversia, de contraventa, ayudaron a la repoblación de la Nueva España. Yo ya les había dicho que, bueno, fue necesario traer este tipo de comunidad porque es una comunidad muy fuerte, una, son hombres fuertes con una memoria inmunológica que no detectaban las enfermedades, y sobre todo lo que más les surgía a los españoles, pues era que trabajaban en contacto con los animales, y los africanos demostraron tener tan fuerte su sistema inmunológico que no tenían ningún problema de estar con los animales, labrando la tierra y estar en contacto con otras personas. Entonces tenemos acá que los esclavos que se introdujeron fueron en Veracruz, en el puerto, en el año de 1664 hasta 1673. Tenemos la procedencia, las cabezas, porque aquí recuerden que se cuenta como si fuesen una mercancía, jóvenes, porque como bien sabemos los esclavos pues no tenían alma, no eran personas, no eran bautizados. Entonces, bueno, pues tenemos que, son cuentas en donde se cuentan como cabezas, como si fuesen ganado, ¿no? Como ahí se cuentan los ganados como cabezas. Y están las mermas, ¿no? Que son bajas y que también son los que ya no sirven y los tienen que vender a otras regiones. Entonces, para 1664 la procedencia es de Barbados y se trajeron consigo 666 cabezas, pero a su vez un 22% de mermas. Para 1669 de Curazao se trajeron 501 cabezas y también se mantuvo en el 22% de mermas. Para 1672 se tiene un dato no conocido, se trajeron 413 cabezas, teniendo una reducción del 18% de mermas. Y ya para 1673, que también se trajo de Curazao, otros 520 cabezas, y reduciéndose también el porcentaje de mermas a un 13%. Desde los esclavos negros fueron más resistentes en su memoria biológica, sobrevivieron a las patologías que habían dado muerte a los indios, fueron los individuos mejor adaptados, resistentes a la malaria por el contacto histórico de sus tierras, porque de hecho también los españoles morían jóvenes. Eh, a pesar de que ellos a lo mejor ya hubiesen erradicado las enfermedades, al llegar también muchos de ellos se enfermaron y algunos de ellos también murieron. Entonces, acostumbrados a los trabajos forzados, pudieron sustituir a los fallecidos y desfallecidos indios. Y para el último tercio del siglo XVI, pues alcanzaron precios muy altos, dependiendo de su edad, sexo, condiciones físicas y experiencia. Es decir, se cotizaron a un precio muy elevado. Y quien acaparó el mercado de la comunidad negra, de los esclavos negros, fue Inglaterra. Habíamos dicho, se acuerdan en clase, que los ingleses aprovechaban también todas estas oportunidades, y bueno, pues también ahí los piratas, ¿no? Que estaban en sus embarcaciones esperando que los españoles pasaran y cruzaran para atacarlos y quitarles el oro. Entonces, bueno, tenemos acá que los esclavos negros se cotizaron muy alto en el mercado,
y los ingleses acapararon su venta. Dice, para el carácter de explotación y resistencia a esclavitud, esta inmigración fue también preferencialmente masculina y adulta, entre 15 y 26 años, aunque si se registraron mujeres, según los contratos de la Corona de Castilla, en cada cargo debió venir un tercio de mujeres. Beltrán, basándose en el censo de 1973, encontró una relación del 64% de hombres contra el 35% de mujeres. Entonces, siempre los varones eran los que más se comercializaban, lo mismo que emigraban de España a la Nueva España. Entonces siempre los varones son los que aumentaban en porcentaje en cuanto a la población. Los cálculos de la población negra en la Nueva España, lo que comprende de 1580 a 1810, que es un aproximado de lo que comprendemos en la época del virreinato. Tenemos que a partir de 1580 a 1810, en 1980 se contaba con 20.569 negros. Esto va descendiendo. 1646 tenemos un aumento de 35.089, 1742 a 20.131 y para 1793 hay una reducción considerable a 6.100, pero para 1810, bueno, hay un aumento a 10.000 número de negros. Entonces siempre se necesitaba mano de obra. Normalmente jóvenes, después del año de, a partir de 1600, 1700, acuérdense que pues, había bastante explotación en las minas y la comunidad negra, así como fue resistente en trabajar en campo, en la ganadería, incluso en la construcción también jóvenes, porque eso hay que tomarlo en cuenta. Quizá también los indígenas contribuyeron a la construcción, pero de pronto demostraron ser un poco más débiles, pero la comunidad negra demostró ser muy fuerte y también colaboró bastante en construcción y en la minería. Pues había mucha explotación en la minería en las distintas regiones y la comunidad negra también trabajó en ese tipo de oficios. Dice, al suspenderse el monopolio de la colonia sobre la trata negrera legal, fueron los ingleses quienes adquirieron las licencias e introdujeron a los esclavos a la Nueva España y para fines del siglo XVIII muchos de ellos se habían mezclado con indios, mestizos y españoles, componiendo una variopinta, numerosa y compleja de población. Aunque bueno, aquí en la Nueva España, jóvenes, la comunidad negra sí no se quedó acá, se comercializó, los ingleses comercializaron la comunidad negra y se fueron hacia otras regiones. Aquí en México, como bien sabemos, sí hay afromexicanos en la zona de Veracruz, sobre todo en el sur de México, pero no hay suficiente comunidad negra en nuestro país. Quizá las mezclas sí fueron, ¿verdad?, de negros, porque pues somos morenitos, unos muy morenitos, otros más morenitos, entonces los españoles cuidaron mucho ese tono de piel, de pronto hay gente que es aperlada, gente que es blanca o amarilla o morena, entonces bueno, se cuidaron esos tonos precisamente por las mezclas. Y ese tono así morado, que no es propiamente perlado, pues tuvo que haber sido de la mezcla de la comunidad negra. Y bueno, ahora pasamos a otro siguiente tema, que es la población asiática. En la población asiática fueron pocos los que internaron o emigraron acá a la Nueva España. Muchos de ellos jóvenes lo hicieron más de forma clandestina, no tanto de forma legal. Y fueron pocos, también fueron una población débil, no muy fuerte, fueron más varones. Y tenemos que, bueno, las conquistadas Filipinas y siendo las costas del Pacífico el punto de partida para su control, sus habitantes tuvieron el mismo trato de colonia que la Nueva España, como un virrey representante del rey. Poco se sabe de la población asiática. Los indios filipinos, como se les universalizó, dice, en un estatus de vasallos del rey de Castilla, aquellos que llegaron en la nao de China no siempre pudieron quedarse en la Nueva España si lo deseaban y por eso nunca fue un lugar de sus preferencias. Entonces se tienen pocos datos jóvenes de la gente que emigró porque no eran bautizados, entonces no se tienen las cuentas de ellos, pero los cronistas narran precisamente cómo es que llegó una población asiática a la Nueva España. Entonces el mayor número de asiáticos que llegó fue también de carácter de esclavos, desde la primera llegada de China. Muchos, al igual que los negros, fueron introducidos por parte del mercado clandestino, que no debió haber sido extenso, ya que no se cuentan con muchos documentos, pues se tiene poco registro de la comunidad asiática.
también se trajeron de forma ilegal, algunos como esclavos, pero no fueron bautizados, entonces por eso se tiene ese dato. Desde las costas del Pacífico, como Acapulco y Santa Cruz o Huatulco, dice, fueron los lugares de su llegada en su totalidad, fue una comunidad masculina, hombres de mar, y se dedicaban también al comercio. Dice, los asiáticos que decidieron quedarse y reproducirse, pues debieron robarse a las mujeres de los pueblos indios cercanos, asentándose en espacios semi-ocultos como en la laguna de Coyuca o Benítez, donde aún permanecen sus sucesores. Entonces, bueno, algunos se quedaron, se robaron a las mujeres y de ahí formaron pequeñas comunidades hacia el sur del país, pero la mayoría lo hizo de forma clandestina. Muchos de pronto no les interesaba quedarse. Entonces, en cuanto a la población asiática, se tienen pocos datos, por eso es un periodo que aquí yo puse relativamente corto, porque no se tienen las suficientes evidencias para corroborar. Y ahora tenemos otro grupo social, por decirlo así, los mestizos de la Nueva España. Dice, el mestizaje no fue una novedad para los grupos raciales que contribuyeron al repoblamiento del Nuevo Mundo a la llegada de los europeos. Dice, todos estuvieron mezclados entre ellos y con otros. El mestizaje se amplió a la Nueva España por imposición, por guerra, compra o aceptación del dominio. Entonces, bueno, esas son algunas de las razones por las cuales se da el mestizaje en la Nueva España. Dice, ya para finales del siglo XVIII, los mestizos constituyeron el 37% total de nuestra población, sin considerar a los indios mestizos ni a los blancos mezclados. Entonces, bueno, tenemos ahí eh, esos datos de la población, jóvenes. No sé si tengan alguna duda o si voy muy rápido, no sé si está muy serio, no sé si en lo que Sí, maestra, sí. Sí. Yo tengo una duda, ¿cómo a qué se podría deber esto de que haya escasez de fuentes particularmente sobre los asiáticos y que si haya sobre otras razas? ¿A qué se debe esta como diferente cantidad de fuentes dependiendo de estos temas? Sí, se tienen pocas fuentes y pocos ahí registros precisamente por la razón de que no fueron bautizados. La mayoría de la comunidad asiática y también la comunidad negra no eran bautizados. Entonces, ¿se acuerdan que Elsa Malvido desde el inicio que explicamos sobre los registros de sus fuentes y los cronistas, solamente se podían registrar aquellos que habían sido bautizados? Y la comunidad asiática, que también llegaron, ingresaron como esclavos, lo mismo que la comunidad negra, pues ellos no eran registrados, solamente se contaban por su compraventa, pero según Elsa Malvido, la mayor parte de los asiáticos ingresaron a la Nueva España de forma clandestina. Se tienen más datos de que ingresaron de forma clandestina que de una forma, digamos, más legal, que haya sido, no sé, que se les dé la entrada. Acuérdense que también es importante que los españoles cuidaban mucho, ¿no?, el ingreso, porque mucha gente pues iba a buscar oro, enriquecerse, y pues no se iban a repartir el motín entre todos, sino nada más entre los que llegaron a conquistar, que es como lo señala Elsa Malvido, que son los conquistadores. Entonces es lo que señala ella, ¿no?, que se tiene poco registro porque no cuentan propiamente con la legalidad, y que también fue una comunidad muy poca, o sea, fue una minoría, no fueron muchos los que penetraron y los que se asentaron, porque tampoco les agradaba mucho el territorio. Y los negros, bueno, porque ellos, como eran una mercancía, así como los compraron, se los llevaron y los vendieron hacia otras regiones. Entonces, la respuesta que yo le puedo dar, Emerson, es que no se tiene tantas evidencias porque ingresaron de forma clandestina y no se tienen los registros que se deben de tener durante esta época dentro de los archivos de la iglesia, ¿no?, del clero. Entonces los cronistas mencionan ciertos aspectos, pero no hacen mucho énfasis en ello. Entonces, bueno, esa es la razón por la cual se tiene una poca evidencia sobre esa población. No sé si alguien más tenga alguna otra duda para continuar. Ok, para continuar ahora con el matrimonio monogámico católico frente a la República de Indios.
Tenemos aquí jóvenes que entre las costumbres que se influyeron en la reproducción humana se debe especificar cuáles fueron las normas de unión, matrimonio y amaciato en cada grupo. Hay muchas reglas jóvenes que bueno, hoy en día, pues qué interesante, ¿no? Que tengamos una historia. Yo por eso siempre hago hincapié de que tan importante y qué sentido tiene la historia de que hoy podamos nosotros visualizar cómo se da inicio, ¿no? Del matrimonio, las reglas, cómo una cultura penetra a otra cultura muy distinta y establece sus propias normas, sus reglas, y que esto va a cambiar no solo las ideologías, sino costumbres, tradiciones, y que hasta hoy en día prevalecen, jóvenes, porque esto se va regulando bajo normas morales. Esto siempre se queda establecido como una norma moral, como la regulación de un comportamiento que a su vez es católico, ¿verdad? Porque es religioso, porque es matrimonio monogámico católico, frente a la República de Indios, que no había propiamente esa restricción como lo va a hacer, bueno, no restricción, sino más bien las reglas que van a establecer los católicos al momento de unirse. Sabemos que los indios pues, podían tener varias mujeres, la poligamia, había quizá otros criterios, otras reglas, sí era también una cuestión religiosa, pero no había tanta restricción, había más libertad. Entonces aquí en este otro apartado sobre el matrimonio vamos a identificar esas reglas. Si los españoles o gentes de razón trajeron e impusieron el matrimonio católico monogámico y disoluble solo por la muerte, porque recuerden que quien se casa por las leyes de Dios, es decir, por la religión católica, pues es para siempre, ¿no? Hasta que la muerte los separe. No existe un trámite de separación o divorcio que establezca la Iglesia Católica hasta la fecha. O sea, imagínense qué poder tan fuerte, ¿no? La Iglesia Católica que hoy en día de forma legal, si dos personas ya no se entienden bien, pues se pueden divorciar, incluso de forma inmediata, ya no hay tanta restricción. Pero todavía hoy la Iglesia Católica permanece, ¿no? Con esos criterios de llevar el matrimonio hasta la muerte. O sea, son los pilares de su religión. Todavía hoy en día eso sigue vigente. Entonces, bueno, dice por otro lado, el amaciato extramarital o el concubinato, la bigamia, la violación, el incesto, el estupro o la promesa de matrimonio dada por los españoles a mujeres de otros grupos, indios y negros, aún con sus propias mujeres, rara vez fue denunciado o visto como delito, ya que el sexo prohibido se ocultó en la memoria familiar. Me parece que eso todavía hasta el siglo XX era algo permisivo y era algo como visto normal, aunque dentro de la Iglesia Católica, bueno, pues es un pecado, ¿no? Por ejemplo, la bigamia, pues el concubinato, era imperdonable, ¿no? Por ejemplo, una madre soltera, incluso ahora está excomulgada de la Iglesia, pero bueno, ya para finales del siglo XX, como que la Iglesia se modera, ¿no? Ya se le permite la entrada a las mujeres. Estoy hablando de mujeres porque si iniciamos con las mujeres en este apartado. En el hombre es muy distinto. De hecho, las mismas costumbres aceptaban que las mujeres, por ejemplo, sabían que sus maridos tenían otra mujer y que tenían incluso otros hijos, y pues lo callaban, ¿no? No se daba la oportunidad de que pudiera pedir el divorcio porque se casaban para toda la vida hasta que la muerte los separaban, y pues había pues muchas irregularidades, ¿no? Dentro del matrimonio. Pero esto viene desde la conquista, jóvenes. O sea, todos estos tipos de comportamientos como amaciato, concubinato, bigamia, violación, etcétera, todos los que acababa de mencionar, pues no eran denunciados ni vistos como un delito, pareciera que se normalizaba. Todavía las mujeres, todavía a principios de este siglo, ¿no? O sea, denuncian violación dentro del matrimonio, cosa que incluso ya puede ser considerado como un caso atípico, pero ya, digamos, por la iniciativa, ¿no? De las mujeres, sus derechos, es algo que ya se está denunciando. Pero lo que yo quiero que ustedes observen, identifiquen, es que esto se daba desde la conquista, es decir, esta es una herencia cultural. Sí se tienen registros por parte de los cronistas que los indígenas protegían mucho a la mujer, no permitían la violencia y no permitían vejaciones, etcétera. Pero ya con la llegada de los españoles, bueno, pues trajeron consigo ¿qué? Pues el matrimonio, todas sus costumbres, todas estas ideologías, y que
las dejaron acá, quedando por sentadas, digamos, como parte de la cultura. Esa es parte de la mezcla, jóvenes, de ese choque cultural que se daba con la llegada de los españoles. Continuamos, desde poco se sabe de las costumbres sexuales y matrimoniales de los cientos de grupos nativos americanos que habitaron estos espacios. Los cronistas, caso de todos frailes, recogieron solo algunas características. Maestra, disculpe. Sí, sí, dígame. Disculpe que la interrumpa. Sí, no, Bueno, en clases de medieval, en cierto tiempo. Gracias. En cierto momento estuvimos hablando de la Inquisición. Y luego, pues también, corríjame si me equivoco, México también tuvo su propia Inquisición o su propio grupo que juzgaba, sí, me quedó esta duda. ¿Ese grupo alguna vez llegó a aplicar, qué tanto llegó a aplicar penas? ¿Era muy constante, cómo se diría, que se condenara mucho ya sea a los españoles o a los indígenas respecto a lo que hacían? Porque Sí, me da mucha curiosidad sobre cómo actuaban y qué tanto los penalizaban, porque creo que había leído, no sé si para medieval o para su clase alguna vez, que si bien había castigos, no siempre ponían los más severos, a veces eran castigos leves. sí, así es. Y los castigos, normalmente, jóvenes, se castigaba más a indios que a españoles. Los españoles cometían bastantes faltas, pero de pronto eran justificadas. Y también eran justificados porque iban y se confesaban. Entonces, pues de pronto ahí se daba la absolución. Pero en el texto, mire, de Juan de Zumárraga, que es el inquisidor de la Nueva España, que él, bueno, se convierte en un defensor de los indígenas, entre sus textos jóvenes podemos identificar los delitos a los cuales se les condenaba y se les señalaba a los indígenas. Y muchos de ellos también era porque identificaban como falta de la moral hacia las mujeres, tanto españolas como indígenas. Incluso todavía, eh, todo lo que es siglo XVI, jóvenes, si van ustedes al archivo, eso hubiera sido muy interesante que, pues, que pudieran haber ido al archivo, ¿no? Como un pía final, porque precisamente en los archivos en ese siglo, aquí incluso en Nuevo León, viene precisamente los castigos a los que se sometían y que pues el Santo Oficio, ¿verdad?, también condenaba. Sobre todo, por ejemplo, una cosa que a lo mejor nos puede parecer tan intrascendente, ¿no?, y que más de tipo moral, por ejemplo, guiñarle el ojo a una mujer y que el esposo o el marido podría considerarlo como un acoso. Entonces, esa actitud, como guiñarle el ojo hacia otra mujer, o incluso hasta percibir una mirada provocadora. Así también lo hice en los archivos, cuando tengan la oportunidad de que ya esto, digamos, acabe y que podamos ir a los archivos. Ahí pueden ustedes consultar en el archivo de Monterrey, donde está el antiguo Palacio Municipal. Ahí pueden ustedes identificar los documentos sobre los delitos. Y precisamente ahí vienen todos estos delitos que se cometían y que castigaban a los indígenas, en su mayoría indígenas, y también Juan de Zumárraga lo señala, por este tipo de actos que hoy en día nos pueden parecer intrascendentes o muy superficiales, pero eran sujetos a ser condenados. Y muchos de ellos sí eran trabajos forzosos, a muchos de ellos se les daban látigos, había distintos tipos de condenas, ¿no?, a los que eran sometidos. Y bueno, pues sí era más hacia la comunidad indígena. Dentro de los españoles pues sabían cuáles eran sus reglas, pero las mujeres españolas, bueno, ya estaban, de alguna forma normalizaban ese tipo de comportamientos. Y ahorita lo vimos con la llegada de las mujeres a la Nueva España, que ya cuando llegaron pues se encontraron con el adulterio, ¿no? Y pues no podían divorciarse o no podían separarse, sino que aceptar, ¿no?, que de pronto se tuviese otra mujer y otros hijos. Eso todavía el siglo pasado era parte de una normalización dentro del matrimonio. Me parece que hoy siglo XXI ya es cuando empiezan, ¿no?, a manifestarse las inconformidades y divorciarse, ¿no?, y vivir una vida más plena, libre. Pero sí había más delitos hacia los grupos indígenas. En la Edad Media, la Santa Inquisición sabemos que es muy dura, ¿no?, por 1000 años. Y bueno, aquí por lo menos 300 años, ¿no?, que se vino a aplicar más una práctica así de tipo medieval, que es lo que yo le he llamado así como es un periodo como de dependencia que viene a darse en la época del virreinato,
y que se vienen las mismas costumbres, ideologías de la época medieval y que se establecen acá en la Nueva España, pero bueno, ya al liberarse la corona, pues ya vienen los distintos, las distintas formas de cómo organizarse como nación. Pero sí se da eso, José Ricardo. No sé si quiera comentar algo más o alguien más que tenga alguna otra duda para continuar. Nada más, gracias maestra. Gracias a usted por su participación. Bueno, jóvenes, pues vamos a ir terminando porque después de esto sigue ya el tema sobre la política, pero eso lo vamos a ver para el siguiente martes. Entonces vamos a ir ya cerrando. Dice, por otro lado, bueno, el amaciato extramarital, el concubinato, lo que habíamos dicho, pues era rara vez visto como delito, ya que pues el sexo prohibido se ocultó de la memoria familiar. Hace poco se sabe de las costumbres sexuales y matrimoniales de los cientos de grupos nativos americanos que habitaron estos espacios y bueno, pues los cronistas, en ese caso todos los frailes recogieron sobre algunas características de uniones y construcciones familiares, tales como las siguientes. Tenemos matrimonio aprueba una especie de divorcio, separación cuando no hubo entendimiento. La poligamia, la monogamia y la poliginia puede contraer matrimonio con más de una mujer. Entonces esto era entre los indios jóvenes lo que se daba y por eso, bueno, los religiosos trataron de que esto se evitara en la medida de lo posible. Dice, esta destrucción de la organización social y económica prehispánica llevó a los nativos a situaciones de pobreza, ya que las mujeres que no aceptaban los cambios matrimoniales pues fueron arrojadas junto a sus hijos a la miseria. Muchas de ellas jóvenes se suicidaron junto con sus hijos o como les había dicho, ¿no? Murieron de desgano, dejaron de comer, de tristeza, porque no aceptaban. Entonces es algo muy complicado, jóvenes. Ustedes lo deben de saber y entender muy bien, que de pronto en este choque cultural, viviendo de una forma muy distinta y que todos así vivían, y luego de pronto tener que acatar otras reglas muy distintas o vivir con un solo hombre, con otro hombre que de pronto le da un maltrato o que es violada, etcétera, pues no se acostumbran fácilmente las mujeres a esa parte. Entonces, como pues siempre se ha dicho, no, mal dicho, ¿no? Que la mujer es el sexo débil, pues todavía arrastramos esta herencia cultural, ¿no? Y parece ser que desde la llegada de los españoles señalaban eso, que la mujer era débil y por eso no soportaba, no aguantaba y bueno, pues moría. Y bueno, pues hasta aquí terminamos con esa parte, jóvenes, porque luego ya viene otro tema, que es la cuestión de la cuestión de la política, de cómo vino el Consejo de Indias, ¿no? El Real y Supremo Consejo de Indias, las leyes que se establecieron, todos estos criterios que vamos a ver. Aquí puse yo la bibliografía, jóvenes, de la organización territorial y que también está ahí con lo que tomé de Elsa Malvido. Y bueno, la siguiente clase, jóvenes, lo que pasa es que esta presentación sí es muy extensa, son más de como 120 diapositivas, no quiero cansarlos, pero por eso la estoy fraccionando en partes para que nos vayamos despacito. ¿Tienen más dudas, preguntas, jóvenes, con un comentario? El próximo martes, miércoles, terminamos con esta presentación. Prácticamente vamos casi a la mitad de la presentación. Vamos seccionando por partes y el miércoles, bueno, espero que ya concluyamos y ya ustedes se encargan de los siguientes rubros, que son muy pocos, que es prácticamente como la vida cotidiana nada más. Pero bueno, si quisiera saber si tienen dudas, preguntas. Maestra, ¿sí? Entonces esta presentación también va a estar aquí en el Teams. Sí, yo se las voy a compartir, jóvenes, para que ustedes la tengan ahí. No se las he compartido para que pues vayamos todos a la par con los temas. Ya cuando termine les subo la presentación para que ustedes también ahí la tengan y la tengan como referencia, porque también les voy a aplicar un pequeño examen, digamos como el que ustedes también respondieron en esta semana. Yo creo que esta va a ser la calificación de las evidencias. No quiero digamos, cargarlos con muchas actividades. En las actividades que van a hacer va a ser la participación de ustedes con el siguiente tema, que va a ser sobre la vida cotidiana, porque yo me voy a encargar de los temas que continúan antes de que ustedes participen.
y pues va a ser, digamos, la participación que ustedes van a tener. No les pedí ahí un diagrama y la cuestión de las mujeres, que luego ustedes también lo van a compartir, pero una vez que yo termine con eso, ustedes lo comparten, que es algo breve, y luego ya con los otros temas. Y ya con esa información que yo les dé de esta presentación, porque van a estudiar de esta presentación, y de lo que ustedes puedan aportar, yo les digo más o menos qué es lo que van a estudiar de ahí. Y pues tengo ya el examen ahí más o menos diseñado, y hacemos esa misma dinámica. Yo se los envío, ustedes en la comodidad de su casa lo contestan, pueden tomar en consideración las diapositivas que yo les comparta y lo que ustedes también vayan a compartir, lo que van a exponer, y que también les voy a pedir de favor pues que lo suban también. Ustedes también pueden subir los documentos a la carpeta de archivos. Voy a crear una carpeta solo por etapa 1, etapa 2. Entonces, bueno, la siguiente semana pongo la de etapa 2 para ponerles ahí la presentación y que ustedes suban sus tareas a la liga de tareas, y lo que van a compartir con respecto a la vida cotidiana, bueno, eso ya se los pido que lo puedan subir al archivo, a la carpeta de la etapa 2, para que todos sus compañeros puedan tomar esa información y contestar el examen. ¿De acuerdo? Sí, maestra, muy bien. Muy bien. Bueno, pues no sé si haya más dudas. Estamos ya casi a tiempo de que concluyamos. No sé si quieran comentar algo más. Si no, pues los dejo para que continúen con sus otras clases. Y nos vemos el próximo martes a nuestra Maestra, sí clase. tengo una duda, ¿no? Sí, dígame. ¿Para qué fecha son las siguientes actividades? Sí, mire, déjeme aquí. Es que yo No chequé sé en si... tareas, pero no estaba subido nada, ¿no? Sí, tiene razón. Bueno, si gusta, se los puedo poner hoy para que vean. Lo que pasa es que no les subí las fechas, jóvenes, porque por los tiempos, pues no hemos tenido ninguna falta en nuestras clases, hemos estado muy constantes, pero yo por si, como la presentación es muy extensa, qué tantos comentarios vamos a hacer, qué hasta dónde voy a cortar, etcétera, entonces no quise presionarles con las fechas. Las entregas de esas actividades, Arnoldo, van a ser hasta de esta semana hasta la siguiente. Déjenme, le digo más o menos para que tenga una idea de cuándo va a ser la entrega. Estamos ahora a 30 de abril y la siguiente semana, que es 5 y 6 y 7 de mayo, vamos a terminar con las diapositivas que yo les voy a compartir. Entonces, lo más probable es que ustedes 13 y 14 vayan a entregar y subir esas actividades. Entonces, vamos muy bien con el calendario, vamos muy en orden. Entonces, lo más probable es que el 13 y el 14 me entreguen ese diagrama, que va a ser como yo les he dicho que era como una comparación, ¿no?, entre la mujer prehispánica y la mujer no hispana, que también va a comprender parte del tema de la vida cotidiana. Entonces eso es hasta 13 y 14 de mayo, una vez que ya hayamos concluido con la exposición de estos temas que yo les estoy compartiendo. ¿Está bien, Arnoldo? No, gracias a usted. ¿Cualquier otra duda? ¿Alguien que tenga otra duda, jóvenes? Perdón, maestra, entonces la tarea se envía por correo. No, las tareas se envían por esta plataforma, pero yo necesito registrárselas. Una vez que yo lo registre, entonces ustedes pueden subirla. Yo noté que muchos me entregaron, algunos me entregaron también su examen por medio del correo electrónico, pero yo sí les había asignado aquí la primera evidencia, que es el examen. Y miren, aquí tengo ya que me entregaron, algunos faltan por entregar, pero ya la mayoría me entregó. Algunos también me lo enviaron por correo electrónico, entonces como aquí están ya ustedes todos registrados porque la actividad está asignada, como es examen evidencia 1, aquí ustedes me la pueden entregar. Asimismo, yo voy a asignar las otras tareas y así también les va a aparecer el listado para que ustedes puedan subir. Ok, es que ayer, por ejemplo, yo que iba a subirla, o sea, aquí en tareas, me di cuenta que lo único que pedía era darle clic al botón de entregado, o sea, pero sin necesidad de subir nada. Y yo como que, pues, ¿dónde lo subo? ¿Qué? Es que en la parte de abajo dice, Elías, ¿Subir el documento o qué? así me pasó a mí. Viene agregar trabajo, ahí te aparece unas opciones para
poner desde la nube o desde tu celular y así. Oh, ok. Sí, Positivo. primero tienes que entrar a la plataforma y ahí te aparece abajo y luego le das en entregar arriba. Me decepciona, licenciada Gano. Sí, perdón, soy un viejito. Perdón, amigo, gracias. Yo ahí sí no puedo ayudar mucho porque yo no tengo la vista como alumno. Entonces ahí tendría que tener la vista como alumno para poder ayudarlos. Pero como yo Bueno. vi que ya me fijaron bastante, dije, ay, que bueno, pues no hubo ningún problema. Y sí vi que me lo entregó por el correo electrónico. Entonces, si tiene la oportunidad, Elías, de ingresar, como le han mencionado sus compañeros, para que me suba el examen, pues es mucho mejor para yo calificarle a ti mismo. Entonces, Ok. yo nada más le doy clic aquí y se me despliega el examen. De hecho, ya revisé otras actividades de otros grupos, porque con ustedes esta es la primera que me entregan, y no he tenido ningún problema en visualizar el archivo, el documento. Entonces, para que por favor me pueda subir aquí el examen y yo poder revisárselos durante este fin de semana y que ya cuando nos veamos el martes ustedes ya tengan ahí su calificación. Muchas gracias, maestra, y a mis compañeros. Sí, gracias también a todos los compañeros por apoyarnos, porque yo no tengo la vista de alumno, entonces ya ustedes, entre ustedes yo sé que se apoyan bastante para que no puedan ahí cometer ningún error. Bueno, jóvenes, pues entonces checo la lista, están todos ahí. Creo que falta nada más una persona, no sé. Creo que es la persona que me dijo que iba a tener problemas con su internet, que me había escrito por medio del correo electrónico, entonces, o se trata también del otro joven Elías. Soy yo, ese día era porque había mucho aire, pero ya se arregló, maestra. Gracias. Ah, ok, bueno. Muy bien, pues entonces, jóvenes, los dejo. Les agradezco bastante que hayan asistido a nuestra clase. Afortunadamente vamos muy bien con los temas. El próximo martes, miércoles concluimos con los temas que restan de la segunda etapa para dar continuidad a lo de la vida cotidiana. Y no tienen ninguna tarea, ya me entregaron su examen, así que nada más es cuestión de que nos conectemos el próximo martes para concluir con los temas y luego irse preparando. Les voy a ir subiendo la actividad para que estén un poco más tranquilos y si quieren ir trabajando en ello. Se lo subo hoy o mañana por la tarde, noche, para que ya puedan ir avanzando en eso, que no se sientan que, bueno, no hay nada ahí que hacer, pero se los dejo en esta semana para que puedan ir avanzando. Gracias, profe. Bueno, entonces pues los dejo, nos vemos, voy a dejar de grabar para despedirnos. Espero que estén muy bien, jóvenes, cuídense mucho y nos vemos el próximo martes. Igualmente, maestra, gracias. Gracias, maestra.